Hola gente de internet, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo aquí con un nuevo video donde veremos un speed paint de un dibujo que ya conocéis o al menos la mayoría lo debe haber visto y que de fondo estaré hablando de un tema más filosófico, como al igual que el otro video que hice de cuál es el valor del ser humano. Si os gusta este video os recomiendo veros ese, pero bueno, es sobre una pregunta que ha estado rondando mi mente, un tema curioso sinceramente, pero complicado porque no hay una respuesta sólida. La pregunta es, ¿cuál es el núcleo del ser humano? Para responder he decidido simplificar al ser humano en solo dos cosas, instinto y conciencia. Lo primero será definir cada cosa, así que empecemos. Parte 1. ¿Qué es el instinto? Definir qué es el instinto puede llegar a ser complicado, ya que esos instintos varían según cada especie, pero en palabras simples el instinto es como un programa que guía y da instrucciones precisas. En los animales se puede ver mucho. Por ejemplo, los pájaros sin que nadie les enseñe son capaces de construir nidos complejos y perfectos. Obviamente varía según la especie. Las tortugas marinas también son un gran ejemplo. Nada más nacer saben que deben avanzar hacia el mar lo más rápido posible. También los animales que emigran a zonas más cálidas, etc. Hay miles de ejemplos, debido a que los animales se mueven por puro instinto, ya que es la clave para su supervivencia. Eso lo sabemos todos, pero estamos hablando de nosotros, los humanos. Y sí, los humanos también tenemos instintos, pero nuestros instintos son distintos a los de los animales. Llegan a ser más leves y no nos dejamos llevar del todo por ellos. Pero eso es debido a la conciencia, pero enseguida hablaremos de eso. Vamos a hablar de esos instintos leves, ese programa biológico que seguimos muchas veces sin saberlo. A ver, los científicos dicen que el ser humano más que un instinto tiene impulsos. Es una manera de decir que son instintos más leves, así que yo también los llamaré impulsos. Bien, vamos a ir con algunos ejemplos. Cuando tienes hambre, tienes el impulso de buscar comida. No es algo que te hayan enseñado, tipo, si sientes el estómago vacío, debes ir a comer. No, no. Es algo que aprendemos solos, entre comillas, porque no es un conocimiento, es un impulso. A ver, cuando eras un bebé llorabas cuando tenías hambre, porque tu instinto sabe que si lloras tus padres te darán comida. También dormir, el saber que cuando es de noche y estás cansado debes dormir, es otro impulso o instinto. Los seres humanos no tenemos un instinto como de los pájaros, de saber cómo hacer una casa sin instrucciones y sin que nadie nos enseñe. Pero entonces, ¿qué otros instintos tenemos aparte de las cosas básicas? Bien, esto no sé si se habla mucho, pero es algo que yo también voy a catalogar como impulso o instinto, las emociones. Las emociones son impulsos, una forma de guiar nuestro cuerpo. Es difícil afirmar que los animales también tienen emociones, porque no es como que les podamos preguntar, oye, ¿cómo te sientes? Pero en mi experiencia y según lo que he visto, hay varios animales que tienen emociones e incluso que tienen sueños. Por lo tanto, si los animales llegan a experimentar esas cosas, podemos catalogar las emociones como instintos. A ver, por ejemplo, cuando comes seguramente te sientes mejor, tu ánimo sube y estás más feliz. Cuando algo te hace daño o es peligroso tienes miedo o una gran tristeza, y esas emociones te llevan a correr, llorar o pedir ayuda, cosa que puede salvar tu vida. Cuando alguien te insulta o se mete contigo lo normal es enfadarse, y cuando uno está enfadado entra en modo ataque y defensa, porque si alguien se mete contigo tu instinto lo siente como peligro, debido a que el ser humano tiene en su naturaleza ser social, y no ser aceptado socialmente por alguien te pone en alerta, conscientemente o inconscientemente. Otra emoción sería el asco o desagrado, un sentimiento que te hace evitar cosas. Por ejemplo, con la comida, si la comida está en mal estado, podrida o mal hecha, puede saber mal y provocarte una emoción de desagrado. Es un instinto de supervivencia para evitar cosas que podrían afectarte negativamente, ya que la próxima vez que veas una comida podrida sentirás asco y no querrás comerla. Tal vez ni siquiera tengas que probar jamás ese tipo de comida para sentir asco al verla. Podría seguir con todas las emociones, pero creo que se entiende que las emociones están ahí, son instintos a los que les ponemos nombre. Nosotros no los percibimos como instinto, pero sí lo son, porque al fin y al cabo los instintos son solo hormonas, señales eléctricas en nuestra mente. Por ejemplo, la responsable de la felicidad es la dopamina, la adrenalina es la hormona que nos pone alerta y podría decirse que es la hormona del miedo. Los humanos tratan de darle valor a las emociones, aunque realmente en el fondo solo sean instintos básicos que funcionan
para nuestra supervivencia. Y sí, el amor, el afecto también es un mero instinto. El amor a tus padres, familiares, amigos e incluso pareja es un instinto porque, como dije, el ser humano es un animal social. Un factor importante para nuestra supervivencia es estar en grupos, y la forma que tiene tu cuerpo de mantenerse en grupo es fabricando hormonas que te hacen sentir bien, seguro, protegido cuando estás con personas que conoces. Eso con el amor hacia la familia y amigos. Luego está el amor romántico que sientes por alguien con genes compatibles contigo, con el cual podrías tener descendencia sana. El amor a primera vista es una simple estafa biológica. Tu cuerpo, aunque no seas consciente, analiza en segundos a las personas. Tus ojos, tu olfato, todo es analizado. Por eso la gente se enamora mayormente de gente atractiva y saludable, porque son potenciales parejas, así que tu cuerpo, una vez encuentra a alguien compatible, te da un cóctel de potente de hormonas que te hacen sentir enamorado, pero esas hormonas no se pueden mantener por mucho tiempo. Por ejemplo, imagínate que llegas a casarte con esa persona de tus sueños, tienes hijos y un hogar, y una vez cumplida la tarea del instinto que produce el amor, puede llevar a un desamor. Esas hormonas que te tenían prácticamente drogado, haciéndote sentir tan bien cerca de esa persona, desaparecen. Así, sin advertencia. Por eso hay tantos divorcios e infidelidades. Las personas pueden llegar a enamorarse de alguien que no es su pareja y acabar teniendo amantes porque tu cuerpo te sigue llevando al instinto de tener más descendencia y con variedad genética. A ver, no seamos pesimistas, no siempre ocurre así. En la parte de la conciencia hablaré del tema desde otra perspectiva, pero en el tema de aquí, que es el instinto, es lo que ocurre. Sin saberlo, muchos son esclavos de sus instintos de tener hijos, sean conscientes o no. Bien, creo que ya hemos definido muy bien lo que son los instintos y cómo afectan y cómo se manifiestan en nosotros los humanos. Podemos ver lo mucho que nos definen los instintos, pero mejor pasemos a la conciencia, ya que es algo único en el ser humano y es muy curioso. Parte 2. ¿Qué es la conciencia? ¿Cómo podemos definir algo tan complejo y único como la conciencia? Ni siquiera tiene una definición clara. Bueno, para mí la conciencia es el opuesto de o la cura contra la programación biológica de los instintos. Ya que la conciencia no es necesaria en absoluto para nuestra supervivencia, se podría afirmar que el ser humano es el único ser conocido con esta capacidad. Claro, hay animales como el elefante, el delfín y algún otro que tienen capacidades mentales superiores a otros animales, que son capaces de reconocerse en un espejo y reconocerse a uno mismo. Eso es una característica de la conciencia. Entonces sería mejor decir que el ser humano es el ser con más conciencia conocido. Y la conciencia se separa bastante de los instintos, nos da la capacidad de usar la imaginación para imaginar todo tipo de cosas. Yo considero que el arte es una expresión pura de la conciencia. Arte me refiero a todo lo que engloba el arte, todo. Porque el arte no afecta en la supervivencia, más bien hay artistas que por su obsesión y sobrecarga de su trabajo murieron por el arte, algo que es todo lo contrario al instinto de supervivencia. También podríamos decir que la conciencia es la capacidad de cuestionar todo lo que nos rodea, esa necesidad de entender el mundo, de por qué funciona así. Así que sí, la filosofía es otra forma de la conciencia. En ámbitos más cotidianos la conciencia es muy importante, ya que pone límites a nuestros instintos. Por ejemplo, si tienes hambre, tienes la capacidad de esperar y no lanzarte a comer. También es capaz de poner límites a tus emociones. Por ejemplo, si te enfadas con alguien de mayor rango, como tu jefe o padres, puedes llegar a contenerte para no acabar fastidiándola. E incluso se puede llegar a actuar como si no estuvieras enfadado. Y se podrían seguir poniendo más ejemplos, pero creo que se entiende el punto. Por eso he dicho que para mí la conciencia es la cura contra el instinto. También gracias a la conciencia nació la ciencia, psicología, la fe, la religión, entre otras. También la conciencia nos hace distintos entre nosotros porque una gran parte de la conciencia es algo que se aprende o puede llegar a ser instruida. El pensamiento profundo es otra forma de conciencia. Así que tus creencias y formas de pensar pueden ser producto del entorno en el que vivas y a veces el instinto manipula a tu conciencia para obligarte a pensar como un grupo de personas para encajar y ser aceptado socialmente. Se podría decir que la conciencia representa al alma y los instintos al cuerpo. Y como dije antes, para la conciencia también hay un tipo de amor, uno más verdadero, ya que aunque no lo parezca hay personas que se pueden enamorar solo por la forma de pensar de otros. Piensa que biológicamente no conviene en absoluto.
El amor en la conciencia, en mi opinión, no busca compatibilidad genética, busca armonía, ayudarse mutuamente, a veces incluso sacrificar ciertas cosas por esa persona, algo con lo que el instinto no está nada de acuerdo. Para el instinto, tu supervivencia y tener hijos es prioridad. La conciencia también trae emociones negativas y positivas. Este tipo de emociones deben ir separadas del factor supervivencia para poder decirse que le pertenecen a la conciencia y no al instinto. Y eso es algo difícil de separar, porque las emociones de la conciencia también afectan al cuerpo. Por ejemplo, el hecho de hacer distinción entre el bien y el mal es algo único de la conciencia. Un animal guiado por un instinto no distingue entre el bien y el mal. Un lobo no puede atacar a una oveja perdida o herida en grupo sin pensar si es justo hacer eso. Así que la moral también obviamente es parte de la conciencia. Bien aclarado eso, podemos pensar en emociones no ligadas al instinto. Una de ellas podría ser el arrepentimiento, haber hecho algo mal pese a que te beneficiara o te salvara la vida, pero sentirse mal porque haciendo eso hiciste algo malo o afectaste negativamente a alguien. También la bondad genuina sin buscar nada a cambio y sin dobles intenciones. Y hay más, pero también quiero dejar claro que no todas las emociones y actitudes de la conciencia son positivas, también las hay que son negativas y son las emociones destructivas para ti y para otros. O sea, que te afectan negativamente a ti y a otros. Vamos a poner un ejemplo muy conocido que todo el mundo conoce para hacer el ejemplo de la envidia. En escritos religiosos se habla de la historia de Satanás, cómo su orgullo y envidia acabó llevando al pecado a Adán y a Eva, y Dios los castigó a los tres, desterrándolos del paraíso. En este ejemplo, la envidia de Satanás por la preferencia de Dios por Adán provocó una autodestrucción, ya que él también se vio afectado por culpa de su envidia. Entonces, bueno. Parte 3. Conclusión. Entonces llegamos a la conclusión de que el instinto no es maligno, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, y la conciencia es igual, tiene cosas buenas y cosas malas. Ninguna de las dos partes es perfecta, pero entonces ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es el núcleo del ser humano? ¿A qué deberíamos aspirar? ¿A ser seres lo más separados de nuestros instintos o dejarnos llevar por nuestra naturaleza? ¿Nos define el alma o nuestro cuerpo? La verdad son preguntas que para cada uno tendrá una respuesta diferente. Para mí, el cuerpo y el alma son como el yin y el yang, un equilibrio perfecto, dos opuestos equilibrados. Aunque sinceramente siento que el ser humano cae demasiado en los extremos, la gente cotidiana cae en el exceso del instinto, de las emociones, igualmente con los ricos y gente de poder. Y luego lo tenemos a los sabios, filósofos, monjes, budistas y gente de ese estilo. Caen en el exceso de la conciencia ya que se separan demasiado de una parte que los hace humanos. Tal vez deberíamos aspirar al equilibrio, pensar y actuar como un sabio, pero permitirnos vivir según algunos instintos. Porque si reprimimos demasiado una parte u otra, estaremos incompletos. Nos sentiremos mal, tal vez vacíos, pero bueno. Como dije, no hay una respuesta fija, esta es mi opinión, así que quiero saber cuál es tu opinión. Bueno, hemos llegado al final del vídeo, aquí veréis el resultado del dibujo, aunque como dije, seguramente la mayoría de los que veáis este vídeo ya habéis visto mis publicaciones o mi short, que es mostrando este dibujo. Pero bueno, es interesante también ver el proceso de cómo se hacen los dibujos y no simplemente ver el resultado. Así que bueno, ¿qué opináis de este tema y qué os parece el dibujo? Así que bueno, me despido.